Antonio María Romeu, músico cubano. Antonio María Romeu, 1876 a 1955, fue un célebre compositor, pianista y director de orquesta cubano, conocido como el Mago de las Teclas. Nació en Jibacoa, La Habana, y desde temprana edad mostró habilidades excepcionales para el piano, un instrumento que dominaría y con el cual revolucionaría el danzón, el género musical más popular de su época. En 1910, fundó su famosa orquesta, la Orquesta Antonio María Romeu, que pronto se convirtió en una de las más reconocidas de Cuba. Romeu fue pionero en incorporar el piano como instrumento principal en la interpretación del danzón, transformando la manera en que se ejecutaba este género y ampliando sus posibilidades melódicas y armónicas. Entre sus obras más emblemáticas se encuentra Tres Lindas Cubanas, un clásico de la música tradicional cubana. Su orquesta no solo fue una plataforma para el danzón, sino también un trampolín para numerosos talentos que se convertirían en figuras icónicas de la música cubana, como Barbarito Díez, quien trabajó con Romeu durante años y aportó su voz inconfundible al repertorio del grupo. Este dúo consolidó al danzón como una expresión cultural cubana profundamente arraigada en el alma popular. Romeu también fue un compositor prolífico, creando obras que capturaron la esencia de la cubanía y que siguen siendo interpretadas por músicos contemporáneos. Su música combina elegancia y una profunda conexión con las raíces afrocaribeñas de la isla, consolidándolo como una figura central en la historia musical de Cuba. Falleció en 1955 en La Habana, dejando un legado que aún resuena en el danzón y la música cubana en general. Su influencia permanece viva en la interpretación de este género y en la forma en que se entiende como parte esencial del patrimonio cultural de Cuba. Chano Pozo, percusionista y compositor cubano, conocido como Chano Pozo, 1915 a 1948, fue un legendario percusionista, compositor y cantante cubano, considerado uno de los precursores del jazz latino. Nacido en un barrio humilde de La Habana, Chano creció rodeado de la riqueza cultural y musical de las tradiciones afrocubanas, que influirían profundamente en su obra. Desde joven, Pozo destacó como percusionista, especializándose en los tambores batá y congas, instrumentos esenciales de la música yoruba. Su talento lo llevó a formar parte de importantes conjuntos en Cuba, donde se destacó por su habilidad para fusionar los ritmos afrocubanos con otros géneros populares de la época. En 1947, Chano emigró a Nueva York, donde revolucionó la escena musical al colaborar con el trompetista de jazz Dizzy Gillespie. Juntos crearon piezas icónicas como Manteca, considerada uno de los primeros ejemplos del jazz afrocubano. Esta colaboración marcó un hito en la historia del jazz, integrando los complejos ritmos cubanos al género norteamericano. Además de su impacto en el jazz, Chano Pozo dejó un legado como compositor y percusionista en la música cubana, con un estilo que capturaba la energía y la espiritualidad de las tradiciones yoruba. Su carisma y virtuosismo lo convirtieron en una figura mítica, tanto en Cuba como en el extranjero. Falleció trágicamente en 1948, a los 33 años, víctima de un asesinato en Nueva York. A pesar de su corta vida, Chano Pozo dejó una huella imborrable en la música, siendo reconocido como uno de los grandes innovadores de su tiempo. Guillermo Rubalcaba, pianista y director cubano. Guillermo González Camejo, más conocido como Guillermo Rubalcaba, 1927 a 2015, fue un pianista, compositor y director de orquesta cubano, considerado uno de los grandes maestros de la música tradicional cubana. Nació en Pinar del Río en una familia de músicos, heredando el talento musical que más tarde transmitiría a su hijo, el reconocido pianista Gonzalo Rubalcaba. Desde joven, Guillermo se especializó en el piano y rápidamente se unió a importantes agrupaciones como la orquesta de Enrique Jorrín, famosa por ser la creadora del cha-cha-cha. Su virtuosismo y habilidad para combinar elementos clásicos con música popular lo destacaron en el ámbito musical cubano. En la década de 1960, Rubalcaba fundó la famosa charanga típica de concierto, con la cual rescató y difundió géneros como el danzón, el cha-cha-cha y el son. Su estilo sofisticado y elegante convirtió a su agrupación en una de las más respetadas de Cuba, preservando la tradición musical de la isla y atrayendo nuevas audiencias. Rubalcaba también fue un prolífico compositor, autor de piezas emblemáticas que se han convertido en parte del repertorio clásico de la música cubana. Además, participó en proyectos internacionales, actuando en prestigiosos festivales y escenarios de todo el mundo. Falleció en La Habana en 2015, dejando un legado invaluable como defensor de la música tradicional cubana y como mentor de nuevas generaciones de músicos. Su impacto perdura en la riqueza y diversidad de la música de la isla. Tito Gómez, músico cubano.
José Antonio Tenreiro Gómez, conocido artísticamente como Tito Gómez, 1920 a 2000, fue un icónico cantante cubano, reconocido por su contribución al bolero y su participación en orquestas de renombre como la Riverside y la Aragón. Nacido en La Habana, Tito mostró desde joven un gran talento musical que lo llevó a convertirse en una de las voces más emblemáticas de la música cubana durante el siglo XX. Tito Gómez inició su carrera musical en la década de 1940, integrándose a la famosa orquesta Riverside como vocalista principal. Con esta agrupación alcanzó un éxito notable, interpretando boleros, guarachas y sones que se convirtieron en clásicos de la música popular cubana. Su voz melodiosa y su capacidad interpretativa lo posicionaron rápidamente como un referente en el género romántico. A lo largo de su carrera, Gómez colaboró con otros artistas y orquestas importantes, incluyendo la legendaria Orquesta Aragón. Su repertorio abarcó géneros diversos, pero destacó especialmente en el bolero, donde su estilo elegante y apasionado conectó con audiencias tanto en Cuba como en el extranjero. Canciones como Vereda Tropical y Llanto de Luna se convirtieron en estándares interpretados por él con gran maestría. El legado de Tito Gómez va más allá de su carrera como solista o sus contribuciones a las orquestas. Fue una figura clave en la difusión internacional de la música cubana, actuando en escenarios de toda América Latina y Europa. Su talento y profesionalismo lo hicieron una figura admirada tanto por el público como por sus colegas del gremio musical. Aunque su carrera musical estuvo marcada por los altibajos de la industria, Tito Gómez logró mantenerse vigente y respetado hasta su fallecimiento en el año 2000. Su influencia persiste en generaciones de músicos cubanos que siguen viendo en él un modelo de excelencia y compromiso con la tradición musical de la isla. Vicentico Valdés, cantante cubano. Vicente Valdés Valdés, 1921 a 1995, conocido artísticamente como Vicentico Valdés, fue un cantante cubano con una voz cálida y melódica que se destacó en géneros como el bolero, el son y el mambo. Nacido en La Habana, formó parte de una familia de músicos, siendo su hermano, el famoso pianista y compositor Alfredito Valdés, una figura también reconocida en la música cubana. Inició su carrera en los años 40, destacándose como cantante de diversas agrupaciones importantes, como la Orquesta de Julio Cueva y la Orquesta Casino de la Playa. Su paso por estas agrupaciones lo consolidó como una de las voces más reconocidas de su tiempo, con un estilo interpretativo único que lo hacía destacar en el bolero y otros géneros románticos. Vicentico es recordado especialmente por sus colaboraciones con músicos y compositores legendarios como Benny Moore y Dámaso Pérez Prado. Su interpretación de temas como Los Aretes de la Luna y Añorado Encuentro se convirtieron en clásicos que lo catapultaron a la fama internacional, especialmente en países de América Latina y Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Valdés grabó una extensa discografía y realizó giras por todo el continente, consolidándose como uno de los grandes embajadores de la música cubana. Su capacidad para transmitir emoción a través de sus interpretaciones lo convirtió en un ícono del bolero y la música tropical. Falleció en Nueva York en 1995, dejando un legado imborrable en la música popular. Aún hoy, su voz y su estilo siguen siendo celebrados como referentes indiscutibles del romanticismo musical cubano.